Bueno, vamos a ver en este tutorial cómo instalar Windows XP en un ordenador retro donde ninguno de los métodos usados habitualmente, utilizando determinadas herramientas con arranques de Group 4. En este caso lo que vamos a hacer es crear un USB con un arranque MS2. Para ello vamos a utilizar un boot de Windows 98. Sabemos que en Windows 98 tenemos discos de arranque, es un MS2 llamado Windows 98, y lo que vamos a hacer es formatearlo con el sistema utilizando esta herramienta HP USB Disk. Para acelerar el proceso, porque evidentemente en este caso lo que nos interesa es en la imagen ISO de un Windows XP descomprimir la carpeta i386, ¿vale? En el disco duro del ordenador y hacer la instalación desde el disco duro del ordenador internamente. Si nosotros tenemos posibilidad de desconectar el disco duro y conectarlo a un ordenador moderno, el proceso sería más rápido porque nosotros podríamos utilizar esta misma herramienta HP USB Disk con el propio disco duro, hacer un arranque Windows 98 con un sistema básico y copiar la carpeta i386, arrancar desde esa carpeta en modo MS2 y ejecutar el instalador. Pero nosotros vamos a hacerlo un poco más complicado. Vamos a suponer que no tenemos acceso a ese disco duro, bien porque sea un portátil donde bueno, pues es difícil extraerlo o no tenemos un USB conversor hacia el disco para poder hacer esa grabación. Entonces lo que vamos a hacer es crear un pendrive y dentro del pendrive vamos a hacer un arranque Windows 98 y dentro de ese Windows 98 vamos a meter la carpeta i386. Pero claro, si metemos la carpeta i386 la tendríamos que copiar al ordenador, ¿no? Al disco duro del ordenador. Ese proceso es muy lento porque se hace en MS2 y nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de compresión 7zip para crear un archivo .7z donde lo que hacemos es acelerar el proceso, como vamos a ver. Bueno, vamos con los pasos. En primer lugar, descargamos la herramienta HP USB Disk. Ya hemos insertado el pendrive, lo ejecutamos en modo administrador y aquí está. Es un pendrive de 32 GB, FAT32, le vamos a llamar en este caso un WinXP, y tenemos que habilitar crear un 2, y lo que hacemos es marcar la carpeta donde tenemos el Windows 98 boot. Este le obtenemos de aquí, en el boot disk. Aquí tenemos diferentes discos de arranque. En concreto nosotros vamos a utilizar el NORAM Drive, ¿de acuerdo? Y vamos a tener un IMG, que es básicamente un floppy. Pero claro, nosotros necesitamos que esté en una carpeta. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el 7zip para extraer los archivos, ¿vale? Ya tenemos la carpeta y lo que hacemos es apuntar a esa carpeta, sería este, ¿vale? Windows 98 Run Drive, y le damos a Start. Nos comprueba y fijaros, aparece este error. ¿Por qué? Porque el pendrive que nosotros tenemos está formateado, ¿vale? Hay que tener un poco de cuidado, está formateado en FAT32. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos al administrador de discos, nos vamos al pendrive, eliminamos el volumen, tenemos que extraer el pendrive porque si no sigue dando error. Si vemos, vamos a marcar la carpeta, ¿vale? Si yo doy de nuevo Start, bueno, ahí está, lo he formateado. Hay veces que no funciona y entonces hay que volver a extraer y volver a insertar el pendrive. En este caso, bueno, sí que lo ha cogido, ¿vale?
Bien, en el pendrive que le hemos llamado ya nos ha metido, fijaros, yo tengo deshabilitados, yo puedo ver todos los ficheros y como vemos los ocultos, ya me ha metido los ocultos de arranque. Pero tenemos que meter más ficheros. Vamos a meter el AutoEsec, el config.sys, que lo extraemos de la carpeta del mismo Windows 98 no runtime. Vamos a meter también, para acelerar el proceso, bueno, por supuesto el format, necesitamos formatearlo, el imem.sys y dentro también el smart drive, ¿vale? O sea que serían, perdón, AutoEsec, el config, el imem le vamos a cargar con el smart drive y necesitamos formatear la carpeta, ¿vale? Formatear, perdón, el disco duro interno. Vale, ya les tenemos. ¿Qué hacemos en el AutoEsec? Vamos a editarlo. Como vemos, en este nos mete simplemente el mcdesk, no vamos a meter ningún controlador de CD. Y aquí vamos a ejecutar el smart drive C+, ¿vale? Con eso aceleramos el proceso de instalación, ya que el acceso a los ficheros va a ser más rápido en MS2. Smart Drive, ¿vale? No, aquí he oído una equivocación. Es Smart DRV, ¿vale? DRV, ¿vale? Es este. ¿De acuerdo? Vale, ya le tenemos. Ahora en el config, ¿qué hacemos? Pues borramos todo menos, vamos a dejar files y buffers y dejamos el imem, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego ya se puede cargar perfectamente el Smart DRV. Vamos a poder formatearlo y aquí, ¿qué vamos a meter también? Pues evidentemente necesitamos un 7-zip para MS2. Le podemos descargar de aquí, de retro 7-zip. ¿De acuerdo? Y descomprimimos y solo necesitamos el 7ZA, ¿vale? Metemos el 7Z. Y también necesitamos el FDX, pero la versión de FreeDOS, ¿de acuerdo? Que le descargamos de aquí. ¿Por qué? Pues porque el FDX normal no nos permite poner activa la partición en el disco duro 2. Y cuando nosotros arrancamos desde un USB, en un ordenador normal, va a asignar la letra C al USB y la letra D al disco duro interno. Pero necesitamos evidentemente crear una partición y además ponerla activa. El FDX de FreeDOS sí que nos va a permitir activar las particiones en el disco, en el segundo disco. Y también vamos a descargar un Windows XP. En este caso yo voy a descargarme Professional con Service Pack 3VL. ¿De acuerdo? Simplemente le tenemos que descargar. Descargamos la ISO. Yo ya la he renombrado como ISO. Entonces fijaros, lo que nos interesa, vamos a abrir el comprimido, lo que nos interesa es la carpeta i386. ¿De acuerdo? La vamos a descomprimir, la vamos a extraer y la vamos a meter en el escritorio, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Extraemos la carpeta, la i386, que es la que nos va a hacer falta, y ya la tenemos aquí. Y esta carpeta la vamos a comprimir con 7-zip. Vamos a añadir archivo, porque vamos a seleccionar, fijaros, nivel de compresión, vamos a poner la más rápida, ¿vale? Porque ya veremos que el proceso en MS2 es bastante lento ya de por sí. Vale, seguimos poniéndolo en desktop, ¿vale? Vamos a generar el 7Z.
dejamos que lo comprima. Fijaros que las velocidades en este ordenador son rápidas y por eso lo hacemos aquí. Todas estas operaciones las hacemos aquí para que después la velocidad en el ordenador retro pues sean mayores, ¿de acuerdo? Que aún así el proceso va a tardar en copiar esta carpeta, pues no sé si son 15 minutos o así, ¿vale? Vale, ya le tenemos. Ya le tenemos ahí y lo que hacemos es copiarlo en nuestro pendrive. Va a tardar un poco, pero tampoco mucho. Vale, mientras tanto, vamos a hacer un .bat y fijaros, dentro del .bat generalmente sucede lo que ya he dicho. El C, la unidad C va a ser el USB y la D va a ser el disco duro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Copiar el AutoS, que el config, el imen y el smart, de tal forma que podamos arrancar el disco duro cuando esté formateado y con sistema con el Smart Drive. Y vamos a hacer el 7ZA, que ya le tenemos ahí. Carpeta destino, vamos a extraer en la carpeta destino de forma recursiva el i386.7z. Fijaros que la carpeta que tenemos que descomprimir es la 386, ¿vale? Fijaros que es la carpeta 386. Vale, este bat le vamos a ejecutar y así facilitamos la colocación de los códigos, todo en el disco duro D. Eso lo haremos cuando arranquemos el ordenador desde el pendrive, ¿vale? Bueno, pues ya le tenemos preparado. ¿De acuerdo? Entonces ahora le sacamos y lo insertamos en el ordenador retro, el pendrive. Evidentemente tenemos que configurar la BIOS para que pueda arrancar a través del USB, porque si no sería imposible realizar la instalación. En este caso estamos hablando de un ordenador Acer. Accedemos a la BIOS a través de habitualmente de tecla F2 o suprimir, puede ser, en otros ordenadores, y nos vamos a la pestaña de boot y ahí vemos que ya está el más storage, es el USB. Lo ponemos como primera opción y lo grabamos. Grabamos la configuración de la BIOS y ahora evidentemente va a arrancar y va a arrancar el MS2 que habíamos configurado en el pendrive con el Smart Driver. Ahí está la pantalla del láser de nuevo. Después no vamos a tener que cambiar el orden porque siempre vamos a arrancar desde el USB hasta que copiemos todos los archivos en el disco duro. Ahí lo tenemos. Se ha iniciado el Windows. Podemos hacer un dir. Este es el USB, evidentemente. Como vemos está la carpeta de i3.8 y ejecutamos el fdis. Este fdis es el del FreeDOS. Fijaros que aparecen los dos discos. El USB, seleccionamos el disco 2 y vemos que tiene una partición porque tiene un FAT32 que no lo reconoce. Entonces la borramos. Vemos que no se puede borrar porque no es primaria. Hay que borrarlo como partición no 2. Ahí está. La borramos, la partición, lo dejamos limpio y creamos una partición 2. Creamos una partición 2 primaria. Vamos a crearla de 3 GB para reducir los tiempos de formateo y demás. De 3 GB. Y aquí es donde está la diferencia de que con este fdis podemos poner la partición activa. Esto no lo podríamos hacer con el otro fdis, el propio de Microsoft. Bueno, pues nada. Ya nos salimos, vemos que está todo correcto y evidentemente tenemos que hacer una reiniciación del reset del ordenador antes de formatearlo. Volvemos a iniciar todo desde el USB, no cambiamos el orden de arranque
nos vuelve a salir evidentemente la pantalla de Acer, la vamos a ver muchas veces a lo largo de la instalación, y arranca de nuevo el MS2 del pendrive, pero ya está creada la partición. Hacemos un format del disco D, vamos a hacerlo, intentar que sea rápido y con sistema, ¿vale? Por eso la barra S. Evidentemente nos va a decir, bueno, nos pide confirmación y nos dice que no puede hacer un quick format. Aquí es donde está el tiempo, ¿vale? Como son 3 gigas, pues tarda poco. Aquí ponemos una etiqueta, vamos a poner WinXP. Ya tendríamos formateado el disco duro. Vemos que en D ya está el command com y los ocultos que no podemos ver, evidentemente. Bien, en C ahora tenemos el descom.bat, que es el bat que habíamos configurado, que lo que hace es copiar AutoS, config y ejecutar el 7ZA. Lo ejecutamos y fijaros cómo ahora se procedería a la descompresión. Este es el proceso que digo yo que tarda unos 15 minutos y si intentamos copiar las carpetas pues tarda mucho más porque son muchísimos ficheros y por lo tanto pues tarda mucho, ¿vale? Bien, ya terminado, he acelerado el proceso, hay bastantes aceleraciones en el vídeo. Ya vemos que en D ya tenemos la carpeta i386, por lo tanto ahora reiniciamos y tenemos que cambiar. Hemos quitado ya el pendrive y por lo tanto el arranque se va a hacer a través del disco duro. También podríamos haber accedido al BioSetup y haber cambiado las opciones de arranque, pero yo he quitado el pendrive. Y como vemos en C ya tenemos el disco duro, ahí está. Ese es el disco duro. Nos vamos a la carpeta i386 y ejecutamos el WinNT, que es el instalador de Windows XP. Damos por defecto la carpeta de instalación y aquí se produce la copia de archivos en MS2. Están acelerados los procesos, tarda algo más en realizar esta copia. La velocidad de esta copia es mejor debido al Smart Drive, ¿vale? Fijaros que nos pide quitar los discos. Seguimos sin tener el USB puesto en el ordenador, por lo tanto siempre va a arrancar en el disco duro C, ¿vale? Disco duro interno. Continuamos el proceso de instalación y fijaros que aparece una ventana de selección del sistema operativo. Hay que seleccionar instalar. ¿Por qué aparece? Porque realmente tenemos dos sistemas operativos, el MS2 Windows 98 y ya el arranque del disco C de Windows XP. Siempre tenemos que seleccionar el instalador. Bueno, vamos dando entrar para continuar, aceptamos. Aquí seleccionamos la partición, ¿vale? Y convertimos la partición a NTFS, ¿vale? De esa manera nos evitamos el tener que realizar la conversión dentro de cuando ya tengamos el Windows XP. Se siguen realizando la copia de archivos, seguimos el proceso habitual. Se copian más archivos. Se realiza la configuración y se reinicia el equipo, de nuevo el disco C, ¿vale? Y de nuevo hay que seleccionar esa opción. Bueno, en este caso no ha salido la opción Windows XP, sale directamente. En otros procesos de reset sí que aparece el menú de selección, hay que seleccionar instalación, ¿vale? De Windows XP. Y fijaros, aquí se comprueba el disco porque se va a hacer la conversión a NTFS, ¿vale? El tipo de archivos es FAT32, como ya lo habíamos hecho. Bien. Se chequea
y en este primer intento de conversión no se puede hacer y se produce un reset. No pasa nada, vuelve a reiniciarse, es un proceso normal. De nuevo vuelve a arrancar ya en unas pantallas gráficas de la instalación de Windows XP. Y fijaros cómo ahora sí ya se va a realizar la conversión, ¿vale? Ahí no tenemos que teclear, ¿vale? Porque tenemos que dejar que el proceso se realice, ¿vale? Fijaros, ahí se comprueban las carpetas y ahora ya sí, analizando, conversión a NTFS, ¿vale? Se realiza la conversión, no tarda mucho, pero de nuevo porque el disco es bastante reducido y tampoco hay muchos archivos, ¿vale? Se produce otra reiniciación, otro reset, de nuevo Windows XP, y se produce el arranque y ya el proceso de instalación en modo gráfico, que hay que seguir más o menos los puntos. Se produce ahí también, se copian archivos, todo este proceso tarda bastante, ¿eh? Yo lo he reducido, vamos, damos siguiente, le damos ahí un nombre, por ejemplo Fran, en este caso, metemos el número de serie, nombre del equipo, ahí podemos ya configurar la hora no está configurada porque la BIOS no tenía pila ni tenía configurada bien la hora. Bueno, todo esto pues tarda, es un tiempo y como podemos ver pues ya se está terminando el proceso de instalación y ahí es donde está lo del instalación de Windows XP. Seguimos seleccionando, ya veremos cómo se puede quitar ese menú de selección. Nosotros simplemente lo vamos a eliminar, que aparezca ese menú, ¿vale? Con otras herramientas se puede llegar a quitar. Bueno, pues nada, ya está arrancando el Windows XP. Evidentemente después habría que instalar los drivers y demás, ¿vale? Vamos a aceptar, aceptamos la resolución. Bueno, tenemos Windows XP otra vez. Y ya tenemos la pantalla de bienvenida, el tour que tenía el Windows XP. Y bueno, pues nada, seguimos el proceso. Bueno, no en este momento. Ahí sí que damos ya el nombre del usuario. Nombre, vale, Fran. Y finalmente ya lo tenemos. Ya tenemos, evidentemente, el driver de la tarjeta gráfica es no el estándar. Por lo tanto, pues habría que instalar el driver correcto de la tarjeta de vídeo, el audio, etcétera. Las tarjetas de red, la tarjeta de red, etcétera. Ahí está, ¿vale? ¿Cómo quitamos el menú? Simplemente pulsamos a propiedades de mi PC, nos vamos a opciones avanzadas y configuración del inicio. Y quitamos el menú. Simplemente lo vamos a quitar, ¿vale? De esa manera, pues ya no aparecerá. Con otras herramientas se puede llegar a anular, ¿De acuerdo? PC, fijaros que ya tenemos el disco duro, C, que esto lo podríamos borrar, es decir, la carpeta i386 ya no es necesario, aunque yo recomiendo mantenerla porque de esa manera podría cargar drivers necesarios. Y simplemente vamos a ver en este último proceso como en el proceso de arranque ya no aparece el menú. Produce la inicialización y ya directamente Windows XP. Bueno, pues ya tendríamos la instalación con un USB. Evidentemente necesitamos que el ordenador pueda arrancar a través del USB y una instalación directamente desde el disco duro, ¿de acuerdo?
simplemente podemos ver ya el proceso de arranque. Ahí estaría, ¿vale? Muy bien, hasta otro vídeo.